¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de nuestra comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen y nos permitan platicarle la información más importante a nivel nacional e internacional. Hablemos de la DEA, la DEA que aseguró que los cárteles de Sinaloa y Jalisco representan la mayor amenaza criminal de drogas que Estados Unidos haya enfrentado, los cuales, según cálculos de esta agencia, tienen una fuerza operativa de casi 45,000 miembros. Por lo anterior, destacó que tanto el cártel que comanda Ismael El Mayo Zambada y el de Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho, así como sus células criminales, controlan el tráfico de la gran mayoría del fentanilo a nivel mundial, ya sea desde su cadena de suministro, la fabricación y hasta la distribución. La DEA, en su afán de evidenciar al gobierno mexicano, con el cual tiene serias diferencias desde que Andrés Manuel López Obrador les puso un alto, pues se tropieza con su hipocresía, con sus enormes mentiras, con datos totalmente falsos, pero que además de todo la evidencian como una agencia, si no corrupta, por lo menos sí sumamente incapaz, la cual no justifica los millones y millones y millones que le cuesta al erario norteamericano. Esto si estuviéramos en un mundo correcto, en un mundo en donde realmente la agencia antidrogas de los Estados Unidos se dedicara a combatir este flagelo y no a ser un brazo operativo de una guerra intervencionista que parte desde sus patrones, desde la mismísima Casa Blanca. La DEA junto con la CIA son parte medular precisamente de todo este discurso mentiroso, de todo este discurso que únicamente desnuda la perversidad de un sistema que ha gobernado el mundo durante las últimas décadas en beneficio de una oligarquía totalmente mezquina, esclavizadora y muchos otros calificativos que no alcanza ya a evidenciar su monstruosidad. Y definitivamente digo monstruosidad porque son los provocadores de esta gran tragedia humanitaria, en donde millones han perdido la vida, otros más han visto cómo se les ve afectada por el asesinato, por la muerte, por la desaparición de algún familiar, por la adicción de alguno de sus hijos, de sus hermanos, de sus padres a las drogas. Y de todo esto tiene responsabilidad, por supuesto, hay diferentes niveles de responsabilidad, pero la gran mayoría, la gran parte se siembra, perdón, en la Casa Blanca y el interés del gran capital, del poder económico. La DEA es una agencia totalmente corrupta, una agencia que sabe perfectamente la relación de sus agentes con el narcotráfico, que trabaja de la mano con los cárteles de la droga, porque a final de cuentas eso le ha permitido operar al interior de nuestro país, como lo hizo en Colombia, y que de una u otra manera ha jugado el papel de organizador de las actividades que estos tienen, con diferentes episodios en donde se le han querido salir del huacal, y entonces es cuando junto con el ejército mexicano, junto con la Marina, llevan a cabo acciones contundentes en contra de las organizaciones criminales que no dejan de ser simples peones en este juego de ajedrez, o dándoles un valor un poco más alto, por supuesto, el brazo armado de empresas verdaderas, empresas criminales totalmente transnacionales. Y es que si nos basamos en el tema del narcocapitalismo que escribió Roberto Saviano, pues no hay lugar a dudas de que las fortunas de estas personas que se visten de traje, de Armani, que despachan en Wall Street, pues está sustentada en una verdadera pila de cadáveres que está ahí arrumbada precisamente en una zanja en Tamaulipas, en nuestro país. Pero supongamos que la DEA fuera una agencia que de verdad combatiera al narco. Pues qué incapaz, qué ineficiente. ¿Cuántos años no lleva, no recibiendo presupuestos millonarios y sin embargo dos cárteles le crecieron de esa forma en plenas narices? Porque nos podrán decir, no, es que el gobierno de López Obrador nos sacó de México. A ver, por favor, tienen años haciendo lo que les viene en gana. Desde la gestión de Carlos Salinas de Gortari a la de Enrique Peña Nieto, la DEA hizo lo que quiso en este país. Entonces,
pues qué malos son los agentes de la DEA para realizar trabajos de inteligencia, para realizar detenciones, para realizar operativos conjuntos, para detectar precisamente a los narcos gringos, para saber cómo combatir el consumo en su propio territorio. Insisto, eso si fuéramos inocentes, ¿no? Y creyéramos que de verdad se dedican a combatir al tráfico de la droga y no a administrar precisamente el negocio. Además, la DEA miente brutalmente, miente cuando dice que los cárteles, que México o la zona de México es por donde más ingresan los precursores para realizar fentanilo. Eso es mentira. Está perfectamente comprobado que es por Canadá. Sin embargo, vale más mediáticamente y narrativamente en un país racista como ese, que está inmerso en su voracidad, en su extractivismo, neoextractivismo de quedarse con el litio mexicano, pues decir que son los cárteles mexicanos los que invaden su país con el fentanilo, ¿no? Cuando en realidad ingresa por Canadá y tiene como principal origen a China. Pero yo no veo a Estados Unidos criminalizando ni a Canadá ni a China. Ahora, Estados Unidos es el mayor narcotraficante y consumidor de drogas en el mundo y ha convertido esta mal llamada guerra contra las drogas en un arma intervencionista de control social junto con ser un lucrativo negocio cuyas ganancias finales engordan las arcas del capital financiero transnacional. Desde las guerras de opio, pasando por el apoyo a los cárteles colombianos, mexicanos, la invasión a Panamá, el Plan Colombia, el Plan México, hasta nuestros días, el narcotráfico y la falsa lucha contra él han sido elementos centrales en la configuración de una economía mundial narcocapitalista y de una política narcoimperialista que atenta contra los pueblos del mundo. Para ser claros, en su diseño imperialista, Estados Unidos ha definido 4 espacios regionales en función del narcocapitalismo global. La ruta del opio, que nace en Afganistán, que posee enormes reservas energéticas y tiene una ubicación estratégica entre Rusia, India y China. Oriente Medio, por sus recursos naturales y por su ubicación para la distribución de la droga afgana hacia África y Europa. Los Andes latinoamericanos, por su producción de cocaína y sus recursos naturales, y el Caribe por su importancia en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. La verdadera guerra contra el narcotráfico es la guerra contra el sistema que lo engendra, ese sistema narcocapitalista sustentado completamente, se lo digo de manera clara y abierta, sustentado en los Estados Unidos y cuyos mayores accionistas no están en los cárteles colombianos o mexicanos, sino que están en las altas esferas de Wall Street. Ahora, un dato más para concluir esta charla, agradeciéndoles por supuesto siempre su atención, pero que nos muestra la hipocresía de la DEA. Sabemos que Estados Unidos está padeciendo una fuerte crisis de fentanilo, de consumo de fentanilo. Bueno, ustedes sabían que el subdirector de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Luis Milione, renunció discretamente a su cargo luego de que una investigación periodística sacó a la luz que trabajó como consultor de las empresas farmacéuticas Purdue Pharma vinculadas a, ¿qué cree?, a la crisis de sobredosis de analgésicos opioides, el mayor problema de salud pública de ese país y por el cual responsabilizan a México. En las primeras 2 décadas del siglo, hablamos de que medio millón de personas, aquí tengo el dato, murieron en Estados Unidos por sobredosis de algún opioide. Una cantidad superior a las víctimas, por ejemplo, de accidentes de tránsito o de armas de fuego en esos años. Y esas muertes no las provocaron drogas introducidas de manera subrepticia por traficantes vinculados al crimen organizado, al Mencho o al Chapo, sino medicamentos recetados por profesionales de la salud y anunciados mediante agresivas campañas de mercadotecnia en espacios estelares, por supuesto, de grandes medios de comunicación. Así que esto es parte de la enorme hipocresía de la DEA, precisamente cuando quiere responsabilizarnos de la crisis de narcotráfico y todo lo que se ha venido hablando, y cuando nos dice que los cárteles de la droga pues son precisamente los personajes más peligrosos que tiene que perseguir cuando aplica la parábola de Pablo, es decir, detener al narcotraficante, pero no al narcotráfico. Y él, por supuesto, ya lo conocen, es Luca. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.